Ipaninin tonali en este día, Ipaninin teotlac en esta tarde, Nican bunco Xochimilco, quien bunco Xochimilco, Nican Tlaxilacali Moyotepec, aquí en el barrio Moyotepec, Nican Xochimilco Altepec, aquí en la ciudad de Xochimilco. Les saludamos, Nican Titetla Palogua, les saludamos. Los invitamos a seguirnos con este tema del Tonal Machiot, Tonal Powali, la cuenta de los destinos, de los días, la representación del sol. Bueno, vamos a seguir platicando, hablando. Queremos mostrar un poco que esto se puede leer, que esta pieza, que esta escultura o macuiloctli, como se dice en náhuatl, en la Huasteca, macuiloctli, no solo es una escultura, sino es precisamente un símbolo, una representación que se puede utilizar todavía, que tiene sentido. Hablando el náhuatl, podemos entender un poco más, pero claro que tenemos que escuchar un poco a los maestros, tenemos que leer un poco los documentos para entender algo de esto, pero sí se puede desempolvar y vamos a ver cómo se puede contar. Algunos realmente ya lo han visto, lo han utilizado, pero vamos a ver aquí, solamente queremos mostrar un poco de cómo se cuenta de 20 en 20, que es una base. Ya explicamos en otra lección los días, y algunas cosas, bueno, las repetiremos, pero aquí quiero explicar para los que no lo han visto, no han leído, no lo saben. Aquí hay 20 días. Cada figura representa un día. En este caso aquí, serpiente, la muerte, el venado, conejo, agua, aquí conejo, aquí perro, perdón, mono, y así 20 figuras para representar 20 días. Ahora, lo que yo quiero retomar es que estábamos hablando en la lección pasada de Sempowali 20. Este es el 1, se o sente, como decían los mexicas, sente. Y se dice todavía aquí en la Ciudad de México, los nahuablantes dicen sente, allá sobre todo Milpalta, dicen sente. Entonces aquí el 1 y aquí el 20, porque se cuenta así, estos 20 días en círculo. Llegamos aquí, Sempowali, retomamos aquí, significa una totalidad, una cuenta total. Pero si empezamos a contar otros 20, así en círculo, y llega así, son 20 figuras, representan 20 días, llegamos otra vez al 20, ya no sería Sempowali, sino Ompowali, ¿sí? Uno, así, aquí retomo, Sempowali. Otra vuelta, Ompowali. Otra vuelta, Yeipowali. Hasta aquí está la flor. Ya vamos contando 60 días, ¿verdad? Otra vuelta, 4 vueltas, ya es la cuarta vuelta, Naupowali, como contaban los mexicas. Otra vuelta, 5 vueltas de 20, Macuilpowali, 100. ¿Sí ven cómo funciona? Y si queremos dar otra vuelta de 20 días, 20 figuritas, ya sería Chicuacenpowali. O sea, 6 veces 20. Damos otra vueltecita, Chicompowali, 7 veces 20. Y así nos vamos. 8 ya sería Chicoipowali. ¿Cuántos días estamos contando? 160, ¿verdad? Y así nos podemos ir como juego, a manera de juego. Así contaban el tiempo los antiguos, así, en ciclos como el reloj. Entonces usaron este círculo, esta rueda, usaron para contar el tiempo, y entonces podían contar de 20 en 20 de los meses, digamos, los ciclos de 20 en 20, y podían contar años, muchos años. Y aquí les muestro los marcadores de año, que son aquí del 1, aquí, Tecpat, ¿verdad? Aquí está el 4, Cali, sí representa un día, Tonali, pero también es un marcador de año, Chiwit, ¿sí? O sea, hay años casa, ¿no? Y luego el conejo también es un marcador de año. Sabía años conejo, años Tochtli.
Otro marcador de año, Acatl. Aquí nos saltamos, pero otra vez mostramos Cali, este representa años. Tochtli, Acatl, Carrizo, Tecpatl. 4 marcadores de año, ¿sí? Lo que queremos mostrar aquí nada más es que se puede leer, ¿verdad? Cada figura se puede, cada día tiene su nombre, ¿sí? Por ejemplo, si es un día casa, por ejemplo, aquí podemos decir Secali, Tonali, por ejemplo, Tonali o Ilhuitl, también es día, ¿sí? Entonces estamos viendo que el tiempo ya contaban en círculo, como los relojes de ahora, que van contando el tiempo en círculo. ¿Les parece esto interesante? ¿Les parece que sí tiene sentido como escritura? A mí me parece que sí, ¿verdad? Pero precisamente aquí queremos reconocer estos símbolos, estas palabras, aunque cuando viene la conquista, muchos de los nahuablantes se refugian en muchos lugares, se esconden en las cuevas, los cerros, las montañas, los lugares donde no pudieran ser encontrados, y algunos son esclavizados, algunos son llevados a trabajar a las minas o para construir ya las iglesias, para trabajar ya en las haciendas de los nuevos dueños, los españoles. Aún así muchos conservaron la lengua náhuatl y se siguió hablando la lengua náhuatl, y es el momento ahora en que podemos todavía reconocer algunas cosas, aunque esto ya no se enseñó en las escuelas, digamos, del pueblo náhuatl. Muchas piedras como estas quedaron enterradas, como es la Coyolxauhqui, como es el Tonalmachiot o el calendario mexicano azteca llamado, y muchas otras piedras. Pero resulta que ahora que se descubren, ahora que se desenvolvan, ahora que están en los museos, podemos reconocer algo, los hablantes también, y los investigadores que también trabajan estas figuras, esta pieza de las más conocidas, este calendario, pues también escuchándolos, o también los documentos que dejaron los antiguos entre religiosos e indígenas, nos ayudan, nos ayuda a hacer memoria poco a poco. Pero quiero aclarar que no es que nosotros leamos todo el calendario. Aquí estamos leyendo algunas piezas, algunas ideas. Eso es lo que a mí también me interesa platicar. Estábamos platicando también de este símbolo que se llama, ¿alguien se acuerda? Tzontli, 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 Tzontli. 8 Tzontlis, ¿verdad? Pero Tzontli para algunos es cabello, para algunos es cabeza, pero también, si ustedes ven aquí gráficamente, sí parece tener una cabeza, esta piececita, ¿verdad? Aquí está como una cabeza, ¿verdad? Esa es la idea de Tzontli, que algo está más en la parte alta. Por eso, para nosotros, cabeza es Tzontli o Tzontecon, pero no Tzontecon decimos mi cabeza, porque es como mi olla de la parte alta, pero aquí es a manera de cabeza de persona, y este es como el cuerpo, por eso se llama Tzontli, pero está muy difundido en México una palabra, Tzontli, ¿verdad? Yo les comentaba, si yo empiezo a contar los Tzontli de aquí, yo en círculo, yo también podría decir, como en Sempowali, cuando termine yo aquí, si empiezo acá, podría ya tener la palabra Sentzontli, pero quiere decir todos los Tzontli contados, la totalidad de los Tzontli. Y Sempowali es la totalidad de una cuenta. ¿Cuál es la totalidad? ¿Cuál es esa totalidad? Los días, ¿verdad? Pero esto de Sentzontli se ha traducido como 400, pero también puede no ser 400. Si quitáramos aquí un Tzontli y otro Tzontli, digamos, pero contando todo que está en círculo, aunque no sean 400, o sea, también se puede decir Sentzontli. O sea, Sentzontli es 400 y no. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué así es el náhuatl? Sentzontli
Ustedes habrán escuchado de un ave que le llamamos hoy en día el cenzontle, ¿verdad? Es un ave gris, pero es un ave que se dice que imita a otras aves. Por eso se le dice cenzontototl, porque pareciera una idea como, pues tiene 400 cantos, pues, pero puede tener más, porque es un pájaro imitador. Lo que yo entiendo también de cenzontli, siempre me gusta ir a veces a la niñez, a la juventud, pero en la Huasteca hay una especie de tejón que le llamamos el tejón solo porque anda solo, o sea, no es de manada, pero los tejones de manada, pesoctli es un tejón, pero hay una especie de tejón que se llama Senzonpezoctli. Tiene que ver un poquito con esta idea de Senzontli, el tejón de manada, porque se dice que este tejón es más chico y el tejón que anda solo es más grande, pero ese tejón de manada se le dice Senzonpezoctli porque anda en grupo, ¿verdad? En grupos, ¿sí? Entonces, un poco por ahí podríamos entender que entonces Senzontle no es exactamente 400. Puede ser menos, puede ser más, puede ser un grupo. Y aquí estamos viendo un grupo de piececitas que tienen cabeza. Por eso entonces al contarlos todos decimos Senzontle. Esta raíz Sen, así como lo escuchan, Sen indica totalidad, algo completo. Venía recordando en el camino, ¿qué más podemos platicar con Zen? Hay una palabra también que es Zentlapal. De niños, cuando llovía mucho en la casa, decía la gente mayor, Zentlapal Huetziat. Así, muy sencillo, ¿no? Zentlapal Huetziat quiere decir el agua cae totalmente por un lado o hacia un lado, ¿sí? Y ahí entra Zen, ¿verdad? La idea de totalidad. Totalmente cae hacia un lado el agua, ¿verdad? Zentlapalhuetziat. Y si buscamos en nuestra lengua esta idea de Zen, lo vamos a encontrar como una raíz muy usada. Otra palabra, recuerdo, Zentlamic. Zentlamic quiere decir alguien enojón. Puede ser hombre, puede ser mujer. Si le decimos Zentlamic, ya como que una persona ya puede ser así ya de manera natural, Zentlamic, pues quiere decir eso, enojón. Aunque parece ser que lo literal quiere decir que es alguien al que se le acaba la unidad, precisamente, Zentlamic, ¿sí? Bueno, a ver qué les parece esto que estamos ahí platicando. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, ahí pueden preguntar. Ya estamos platicando precisamente aquí algo del tonal machío, del tonal powal. Quiero mostrarles también esto, lo hemos ido encontrando despacio, despacio. Algunas personas que trabajan el calendario dicen que esta es una garra de águila y esta es también una garra de águila y que esta es su pico con un poco de imaginación y esta es su colita del águila. Lo que hemos encontrado es que no podría ser esta una garra de águila ni esto. Bueno, esa sería nuestra palabra, nuestro punto de vista. ¿Por qué? Yo digo, las águilas tienen cuatro garras, digo tres garras así, de frente, así que esto, aquí hay cuatro, y un oponente, ¿verdad? Aquí hay más. Además, estas garras no son de águila, entonces, ¿de quiénes son? Si ustedes se fijan así, y esto lo encontramos despacio, porque tenemos que trabajar despacio, fíjense hasta acá, esta es una serpiente, ¿verdad? Es un cuerpo de una serpiente, aquí está el ojo, la cabeza. Si ustedes se fijan un poco, aquí tiene una manita la serpiente, ¿sí lo ven? Y aquí se ve su mano, pues su extremidad, ¿sí lo ven? Aquí está, aquí, y si ven que se parece a esto, tiene como un ojito esta garra. Y si ven acá también, aquí hay otro, ¿verdad? Como su mano, ¿sí lo ven? A ver si lo pueden ver, apreciar. Entonces, sí son garras, pero de serpiente, ¿verdad? De serpiente. Eso es lo que queremos decir, que hemos ido encontrando poco a poco. Y lo que entendemos aquí que es una especie de serpiente de las llamadas Maquiscoatl, que quiere decir serpiente con extremidades, que los mitos hablan de eso.
de la Maquiscoatl. Es una serpiente que tiene extremidades y que no siempre se les podía ver, no siempre se les puede ver, pero en la tradición oral también se cuenta de serpientes que tienen extremidades. Eso podría parecernos raro, ¿verdad? Pero para nosotros sí existen esas serpientes. Una vez preguntando, trabajando con una herpetóloga allá en Chapultepec, le preguntaba de si sabía de eso y me decía, no, esas serpientes no son serpientes, esas que tienen extremidades son lagartijas. Pero para nosotros no son lagartijas, sino que hay serpientes que tienen extremidades para nosotros. Aquí la coincidencia es que esta es una escultura, no sabemos cuándo exactamente se hizo, aunque aquí tiene una fecha de Carrizo, para algunos, pues sí, es 13 Acat, porque aquí están las cuentitas como fecha. Seguramente esta memoria de que hay serpientes, digamos, con extremidades, puede ser de más atrás. Y además debe ser algo aquí muy representativo para que esté aquí en el calendario, ¿verdad? Como algo muy principal, muy importante. Para algunos, en forma de serpiente, representan los rayos solares también, el rayo solar. Sí, bueno, ese es un poco lo que les puedo comentar. Esta serpiente tiene como un cuernito que se llama Nequiltonolli, pero ya si buscamos en el diccionario, Nequiltonolli, para los mexicas, nosotros hoy no lo usamos así en la Huasteca, aunque hablamos algo de náhuatl, pero en el diccionario de Molina, Nequiltonolli significa riqueza. Y no sabemos exactamente por qué lo dice así o lo dicen así, pero aquí aparece este serpiente con un cuernito así, Nequiltonolli. Eso también se puede reconocer, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que podemos platicar. Y el Tzontli que les decimos también, aquí retomamos, eso también podemos reconocer. Tzontli, que ya en la colonia, cuando empiezan a escribir la idea de Tzontli, también lo escriben como si fueran unos cabellitos. Sí es relativo a cabello, Tzontli, pero también significa parte alta, Tzontli. El calendario lo ponemos por aquí y podemos seguir platicando. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ahora precisamente un poco para no salirnos totalmente del tema, seguramente les parecerá extraño platicar, sí, de una serpiente con extremidades, pero bueno, hay preguntas, me parece. Dice Benal N que se acaba de suscribir. ¿Nos repite cómo se dice cuando alguien está enojado? Sí, lo voy a escribir, así lo escribo, Sentlamic. Esta se refiere a una persona, Tlami, acabar, terminar, y Sen está describiendo algo total. Lo que entiendo yo, que si este es algo que estamos describiendo de una persona de enojona, ¿sí? Que ya como, digamos, como de manera natural, ¿sí? Su forma de ser, Sentlamic. A veces decíamos en el pueblo, Inoltlacat, Tlahuel Sentlamic. Aquella persona es muy enojona o es muy enojón, Sentlamic. Pero lo que entendemos, lo que está describiendo es ese alguien se le termina, ¿sí? Esto está en presente, la totalidad, o sea, como si fuera una unidad, se rompe esa unidad, se rompe esa totalidad. Pero precisamente cuando explotamos, se rompe algo, una continuidad, de repente estamos alegres o así, y de repente, como decimos, explotamos, se rompe algo, ¿verdad? Se rompe una continuidad de si estamos alegres o estamos tristes o serios, así. Entonces, el náhuatl es muy descriptivo, pero no es la única forma para decir enojón, enojona en náhuatl. Hay cosas peores. Hay cosas más difíciles de entender o de explicar y nos causarían risa también. Para mostrarlos un poquito también, de Sentlamic aquí, un poquito vamos a agregar los llamados Yolkentzin y los llamados, que cualquiera puede caer en esto, Yolcuicuitlatic. También como Sentlamic, enojón, Yolkentzin quiere decir pequeñito corazón, o sea que tiene pequeñito el corazón, así como metafóricamente pues, ¿no?
Ajá, ajá, es enojón. Pero esto, Yolcuicutlatic, quiere decir alguien que tiene excremento en el corazón. Entonces también se le dice enojón o enojona. Pero de forma así, natural ya es así, ¿verdad? Pero cualquiera puede caer en algún momento, o en muchos momentos, o en muchos días, en ser de repente Yolcuicutlatic o Yolkentzin, ¿verdad? Pero generalmente se usa como algo ya entendido, ya su carácter, ¿no? De la persona. Bueno, vamos a platicar algo para unir esta serpiente que estábamos viendo, que la vieron bien, ¿verdad? La serpiente que tiene extremidades, que sería muy raro verlas, ¿verdad? O a veces podríamos creer que no existen. Quiero recordar un tío llamado Hermelino Flores. Nos llevaba a trabajar desde muy pequeños a un lugar muy lejos, casi selva. Había unos zapotales grandes, unos zapotes enormes, los troncos así, sacaban chicle de ahí, en esa parte, en Veracruz. Pero por ahí hacíamos milpa. Lo que no me quejo porque aprendí muchas cosas de niño, y también hacíamos milpa y se daban unos elotes grandes. Y lo que quiero decir es que alguna ocasión, ya de regreso al pueblo, ahí vengo con él a pie, caminando. Y siempre había pastizales, había árboles, arroyitos que cruzar. Y no sé por qué de repente salió, se vino así, recordando, me dijo, fíjate bien, me dijo, abre bien los ojos. Las serpientes no tienen pies, no tienen manos. Pero el día que veamos una serpiente que tenga pies, que tenga manos, ese día va a suceder algo muy importante, me dijo más o menos así. Yo me quedé de niño así sorprendido, o sea, ¿por qué me dice esto? Y me quedé con eso que me dijo, así me quedé. Pero no entendí mucho tiempo hasta que empecé a ver los códices y empecé a ver esto de Quetzalcóatl que tiene extremidades, y empecé a leer. Y luego, ya aquí en la ciudad, cuando empecé a ver el calendario llamado azteca, el calendario mexicano, el Tonalmachir, Tonalpohualli, las réplicas, copias, dibujos, empecé a ver, de repente, así a observarlo mucho, y empecé a encontrar esto que les mostré gráficamente, cómo esta serpiente del calendario tiene extremidades, ¿verdad? Tiene manitas. Entonces es algo muy simbólico que está ahí. Es cuando empiezo a entender un poco esto. Pues en el Códice Florentino se habla de una serpiente que tiene extremidades llamada Maquiscoatl. Y en la tradición oral hoy en día, no solo entre los nahuas, sino otros pueblos, también se habla de algo así todavía. Pero si ustedes buscan en el diccionario de Molina, que es el que menciono, es el que más utilizo, van a encontrar la palabra Maquiscoatl como chismero o chismoso, digamos, en palabras de hoy, chismoso. Pero ¿por qué le pusieron chismero?, decía un compañero. Chismoso. Pues para nosotros, como decía mi tío, el día que veamos una serpiente que tenga manos, que tenga pies, ese día va a suceder algo muy importante. ¿Qué es lo que quería decir? Nosotros tenemos una palabra, y yo creo que no solo los nahuas, sino otros pueblos deben tenerlo, y es Tetzahuitl. Tetzahuitl quiere decir símbolo, augurio. Bueno, significa eso, o sea, símbolo, augurio, presagio, aviso. Por eso entonces a lo mejor traduce Molina como chismero, como chismoso, digamos. Porque si avisa, en una comunidad todavía se dice, si vemos, si apareciera una, entonces estaría avisando, estaría anunciando, presagiando algo que va a suceder en la comunidad. Y en algún momento empecé a buscar y empecé a tratar de explicarme esto, y también me acordé que alguna ocasión, también con mi tío trabajando, tumbando un pequeño monte, de repente, pues yo iba por ahí atrás, siempre me encargaba su tabaco porque fumaba tabaco, y su tabaco me lo encargaba para que lo pusiera debajo de una piedra para que no se tostara, porque con el sol se tuesta y ya no podía hacer el puro. Y me decía, ponme en una piedra y ve acordándote dónde está y ve jalándolo hacia donde vamos, porque la hierba va cayendo, las ramas, todo, y se puede perder.
Y yo trataba de acordarme y trataba de ir hacia atrás un poco. Y entonces en una de esas que fui hacia atrás, de repente vi como si fuera una lagartija. Era un animal azul, azul bonito, poquito blanco aquí. Su cabecita estaba siempre así, 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 muy vivaracha, digamos, así. Vi sus manitas. No vi las patitas de atrás, pero vi sus manitas y vi su colita así. No era muy grande, como unos 20 centímetros. Y entonces me sorprendió el azul, nunca había visto ese azul. Y le dije a mi tío que había una lagartija bonita. Y me dijo, no es lagartija, no te acerques, esa es muy venenosa. Se llama Cicatenancohuatl, así me dijo. Es la mamá de las serpientes, es la madre de las serpientes, me dijo. No te acerques, es muy venenosa. Me quedé sorprendido. Pero esto he recordado ahora que he estado viendo en los códices aquí, no solo en códices, sino en esculturas y demás, tantas serpientes y muchas tienen extremidades. Y lo que él me dijo, esto fíjate bien, que las serpientes no tienen manos, no tienen pies, pero si algún día vemos una que tiene manos, que tenga pies, ese día va a suceder algo muy importante. Entonces empiezo a juntar todas estas cosas y empiezo a entender que lo que me estaba diciendo era precisamente un tetzahuitl, de un animalito que presagia, que anuncia, que no es que sea malo, que no es que debamos matarlo, ¿no? Y yo sigo platicando luego en mis clases y todo eso, y alguna ocasión una compañera que llegó a una clase en Xochimilco me dice, oiga, eso que dice, yo lo he visto también. Me dice, yo soy de Michoacán y allá se cuenta casi lo mismo. Se dice que si vemos una serpiente pequeña, no es tan grande, que viene al pueblo, se mete al pueblo, donde hay casa, está anunciando algo. Algo va a pasar, algo está viniendo a decirnos, trae un mensaje. Alguna ocasión apareció una y después enseguida, dice, se robaron una muchacha, se la llevaron, dice, eso estaba anunciando, dijo la gente. Y alguna ocasión, dijo, conocí a un niño que domesticó una, la amarraba y la traía como un perro, pero tenía manos, tenía pies, y la traía como un perro y luego de maldoso, decía, iba a una granja y esta víborita con extremidades se metía a la granja y a una gallina o gallo se le subía aquí al cuello y con una mano se pegaba de su cuerpo, de sus plumas, y con la otra rápidamente le rasgaba aquí las plumas, luego aquí, y luego le chupaba la sangre y luego ya se iba otra vez con el niño. Le tenían miedo al niño, dijo. Le tenían miedo porque él domesticó esa pequeña serpiente. Y entonces decía, pues eso que dice, pues sí tiene sentido para mí. Entonces, pues me quedé sorprendido también. Me quedé sorprendido. ¿Cuánto no conocemos entonces de la naturaleza? ¿Y cuánto entonces los antiguos vieron y entonces esculpieron, lo escribieron, digamos, como en este caso en el calendario, ¿verdad? Escribieron, y no solo en el calendario, aparecen en muchos otros esculturas y en los códices, pero precisamente, ¿cómo podríamos imaginar si esto lo supieron los frailes, los religiosos, si vieron las piedras, las esculturas con serpientes, tantas serpientes, y las seguimos viendo todavía en las pirámides como parte pareciera de la decoración, pero también yo creo que como simbolizando algo, ¿no? Como dejando algo para la memoria, para después. No sabemos cómo las vieron los españoles, los religiosos. Seguramente les causó temor, ¿verdad? Pero, o sea, yo lo comento aquí porque realmente vi una de niño y esta persona que me comenta también, y he ido buscando así precisamente tratando de explicar y explicarme. Y alguna ocasión yo reproduje una con una raíz, con extremidades así, una serpiente, digamos. Traté de reproducirla. Y estaba en un lugar allá en Nativitas, en el pueblo de Nativitas, aquí en Xochimilco. Y por ahí yo lo expuse por ahí en un tianguis. Y tenía otras cosas de madera. Y por ahí una persona, llegó un muchacho joven y me dijo, oiga, señor, ¿por qué hace eso? Esa tiene manos, esa serpiente, ¿por qué los hace? Digo, porque para mí existen estas serpientes, le dije. Y me dice,
Para mí también. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, yo vi una vez, dice, una serpiente, una cascabel. Salían sus hijos de los huevos, huevitos. Y vi la última, o sea, el último que nació, tenía extremidades. La madre era una cascabel. Dijo, ¿y cómo supiste que era el último, el más chico? Dice, es que el huevo estaba, dice, el huevo estaba pequeñito, pero tenía extremidades. Dice, me sorprendí. Pero nunca le tomé su nombre, ni le pregunté más, y si había visto más. Pero platicando siempre, preguntando, he escuchado a otras personas hablar de esto, ¿no? Claro que parece como increíble, pero la naturaleza siempre nos sorprende, ¿no? ¿Por qué ahora aquí estamos ligando con la serpiente Maquiscoatl? Porque no solo tiene un nombre, también se llama de otras maneras, a ver si me acuerdo, pero Maquiscoatl sí aparece en el diccionario. Yo lo platico porque vamos a empezar a hablar de un personaje importantísimo que es Huitzilopochtli y que seguramente habrán escuchado, leído ustedes. Huitzilopochtli guía, según esto, a los mexicas hasta Mexico Tenochtitlan para fundar Tenochtitlan, los viene guiando. Al parecer, para los religiosos, lo que encuentran, lo que cuentan a los primeros religiosos cronistas les cuentan los mexicas, es que Huitzilopochtli solo era un macehual, solo fue una persona, que no era un dios. Y así lo colocan, lo ponen, lo escriben así los frailes, los religiosos, y dicen que solo era una persona, un macehual, que no era un dios. Pero se hace como mito, es un buen guerrero, un excelente guerrero, y se dice que no nació muy completo así sus dos pies, que tenía el pie izquierdo más delgado, algunos dicen enjuto, y lo que se dice de él es que a pesar de su pie, corría más que otros, siempre iba adelante, lo describen así, que siempre iba adelante de un grupo, siempre. Pues es el guía, ¿no? Para algunos lo traían cargando, o sea, dicen sus huesos, y otros sacerdotes, no sabemos si eran también sacerdotes ya como una orden de Huitzilopochtli, y esos sacerdotes lo venían consultando esos huesos, de tal manera que dicen también que entonces Huitzilopochtli no solo se llamaba así Huitzilopochtli, sino Tetzahuitl Huitzilopochtli, y Tetzahuitl lo que quiere decir es símbolo, presagio, anuncio, aviso, ¿sí? Entonces Huitzilopochtli mismo era un Tetzahuitl. Yo lo fui entendiendo así, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo representan en los códices? Tiene una serpiente aquí, se llama Xucoatl. Xucoatl quiere decir serpiente azul o serpiente de fuego. Pero en su pie también tiene una Xucoatl, serpiente azul o serpiente de fuego. Y esa serpiente tiene extremidades. ¿Por qué? Porque se dice que Huitzilopochtli, su nahual era Xucoatl, serpiente azul, serpiente de fuego, pero lo que parece gráficamente es que tiene extremidades. Esta serpiente aquí que tiene en el pie, la Xucoatl, porque en el Códice Florentino aparece como Xucoanahuale. Para los que no apenas empiezan a entender el náhuatl, a ver el náhuatl, les parecerá muy larga esta palabra. No se asusten, hay palabras más largas. Xucuanahuale, así le llaman en el Códice Florentino a Huitzilopochtli, el que tiene nahual de serpiente azul o serpiente de fuego. Pero gráficamente tiene extremidades esta serpiente. Pero también le dicen, este es el más conocido, Huitzilnahuale, el que tiene nahual de colibrí. Ese es el que más conocemos, ¿verdad? Porque él es Huitzilopochtli. Y si ustedes lo ven en los códices o en las piedras, Huitzilopochtli siempre lo representan con una como máscara, un tocado de colibrí, ¿verdad? Y también aparece en los códices dibujado, bien el colibrí se ve, su cabeza, ¿verdad? Y está bien armado. Pero hay algo interesante, ese colibrí, si se fijan bien, no tiene el pico tan agudo
como los colibríes que conocemos aquí en este valle. El pico de ese colibrí es un poco más, como más corto, como más grueso, como más fuerte. Y si ustedes se fijan bien, a ver si en la próxima traemos una imagen. Ahora empezamos este tema. Tiene como un copetito aquí, ese colibrí. Se entiende que no es un colibrí tan común, no es como los que hoy conocemos. No recuerdo dónde leí, pero algunos textos dicen que es un colibrí que sí los hay, pero hacia el Pacífico o en el Pacífico. En Nayarit, Jalisco, no sabemos por ahí. Así dicen, ¿no? Porque hay diferentes especies de colibrí. Pero por aquí conocemos una sola, ¿verdad? Generalmente, aunque hacia los volcanes hay unos colibríes grises, son más grandes que una coquita. Bonitas, son bonitas. Entonces aquí lo que podemos entender es que Huitzilopochtli, que ya estamos entrando al tema, es un nahual, es una serpiente con extremidades como una que decimos Maquiscoatl o, o una serpiente azul, pero también tiene otro nahual que es el colibrí. Yo lo que entiendo es que para mí que su nahual de nacimiento es la Xucoatl, la serpiente azul o la serpiente con extremidades, la serpiente de fuego. Para mí ese es de nacimiento. ¿Por qué? Bueno, este es como el segundo, el más importante también, el segundo en importancia, Huitzilopochtli, porque tiene aquí su máscara, pero parece ser que Huitzilopochtli en el mito, un gran guerrero, pero también en otro sentido se dice que no es exactamente el colibrí zurdo, el colibrí del sur, lo que nos dice, digamos, la gramática, el cómo está aglutinada esta palabra. Sí se maneja mucho que es el colibrí del sur, colibrí izquierdo, pero como hemos visto el náhuatl, si queda Huitzilopochtli, lo voy a poner ahora acá está. Si Huitzilopochtli queda así escrito, para ustedes que están aprendiendo algo del náhuatl, Opochtli sería lo más importante, ¿verdad? Y no el colibrí. Entonces no podríamos decir colibrí zurdo, colibrí de la izquierda, colibrí del sur, porque estaríamos leyendo a la manera del español. Cuando hemos dicho siempre que el náhuatl debemos leer, aunque este no sea nuestra forma de escritura, debemos leer de derecha a izquierda una palabra aglutinada, ¿sí? Entonces aquí Opochtli está completo, ¿verdad? Pero Huitzil, que viene de Huitzitzilin, o Huitzilin en este caso, también se puede decir duplicado, Huitzilin, se ha perdido IN, Huitzil es la raíz. Como está incompleto, no se está hablando de un colibrí. Y claramente en las piedras o en los códices, claramente se ve que es un personaje, que es una persona y que tiene máscara de colibrí, que no es un colibrí que tenga máscara de una persona, ¿verdad? No se habla exactamente de un colibrí, sino esa persona tiene algo de colibrí. Y los códices, los textos antiguos dicen Huitzitzil Nahuale, el que tiene nahual de colibrí, por eso se entiende que el colibrí es un nahual. Nahuale también, que tiene otro nahual. Por lo menos aquí aparecen dos. Es posible que haya tenido más nahuales. Eso no estamos acostumbrados a escucharlo. No sabemos exactamente si sí tenía más, no aparecen más, no se dice más de él, pero posiblemente porque algunos pueblos hoy en día se dice que algunas personas pueden tener varios nahuales. Algunos dicen que hasta 13, una persona puede tener hasta 13, como lo máximo 13. Ahora entonces hay un nahual de nacimiento y luego se hacían de otro nahual y de otro y de otro y de otro y de otro hasta 13. El señor que era un obispo, Samuel Ruiz, habla de una persona, por lo menos en Chiapas, o de unas personas que dice que había personas que, digamos, en la actualidad podían tener hasta 13 nahuales en una comunidad chiapaneca, pero que se hacían tan poderosos que la gente les tenía miedo y a veces los mataban. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos, de qué se está hablando cuando se está hablando de Huitzilopochtli, que decían que corría más que otros?
aunque no tenía el pie enjuto, casi como una espina, o sea, muy delgada, se dice, así nació, y siempre ganaba en la guerra. ¿Por qué venían cargando sus huesos? Porque algunos textos dicen que eran sus huesos. Y lo que parece también es que eran sacerdotes ya como una orden de sacerdotes, ya Huitzilopochtli, de un Huitzilopochtli que da órdenes y todo eso. Pero también se habla de unos sacerdotes que en sueños consultan, dicen a ese oráculo como símbolo. Entonces, si es un oráculo, tendría que dar respuesta, ¿verdad? Esas cosas no mucho se escribe, no mucho se escribió, no sabemos por qué, pero algo está ahí, no tan claro, ¿verdad? Pero sí está en la piedra de la fundación, también, como hemos visto esto de la fundación, está en la piedra de la fundación, porque Huitzilopochtli es el guía, se dice, es el fundador, es el que viene guiando, es el que viene, parece ser que es el sacerdote que dice yo me iré apareciendo como águila blanca, viene jalando, es el que viene haciendo fuerte el espíritu, el ser de los mexicas, ¿no? Y les dice, debemos ir como águilas, debemos ir como jaguares. Interesante, ¿verdad? Por esto les platico porque yo encontré en un libro que me regaló un amigo llamado Martín de la Cruz, de Huiloapan, de la Huasteca. Me regaló un libro que hablaba de relatos, cuentos allá de la zona más hacia el sur de Zongolica. Y ahí venía algo interesante que se parece un poco a esto de Huitzilopochtli, el personaje. Ahí en un relato decían que en esta zona, cuando nacía alguien con un pie más delgado, no normal, decían, les llamaban titinki, los titinki. Y decían, ¿y por qué titinki? Porque explicaban, porque estos caminaban dando saltos, porque como un pie era más delgado, no podían como apoyarlo bien y caminaban dando saltos. Los titinki, me llamó la atención eso, parecido a lo de Huitzilopochtli, que dicen nace con un pie enjuto, nace un pie más delgado, pero ya en sus actos parecía una persona exactamente no tan normal, porque a pesar de podríamos decir hoy, de su capacidad diferente, corría más que otros, ganaba las guerras, importante guerrero. ¿Cómo podíamos explicarnos eso? Estos relatos de Zongolica decían que esas personas llamadas titinki tenían cierto don, cierto poder, cierta suerte, cierto destino, que no eran comunes esas personas, por lo menos en Zongolica. Y parece que Huitzilopochtli también, por su pie, no era común a los demás. Y entonces dicen que esas personas también les llamaban Xiwitl, que quiere decir fuego. Pero Xiwitl también significa año, pero Xiwitl también significa cometa. ¿Y cuál es la similitud? Es que Xiwitl es hierba también, hierba, el follaje, y cuando vemos un cometa, la colita, semeja a un follaje, ¿verdad? Pero el fuego, las llamas, también se parecen a como follaje, ¿verdad? Por eso entonces los tres, digamos, son Xiwitl. Y esas personas Tetinki en la zona de Zongolica se identificaba, decía el libro, porque se dice, fíjense, algo como de no creer, pues, ¿sí? Y no es mi intención de que me crean todo lo que estoy contando yo de relatos de los pueblos y así. También los invito a reflexionar y también invito a los compañeros hablantes que también puedan decirnos, platicar, si hay cosas parecidas, similares. Se dice que esos que nacían, los titinki, podían ponerse un tizón, o sea, un palo encendido, como con brasa, ponérselo y salir hacia arriba, volando, digamos, salir, desplazarse así hacia arriba. Y así dice el relato, eran guardianes, se les consideraba guardianes del agua, o sea, como ellos, como si fueran con el fuego, digamos, ellos como siendo fuego, podían defender lo contrario, el agua. Y por aquí se cuenta mucho, todavía, algunas gentes dicen, las brujas, ¿no? Los fuegos en los cerros, por acá, así los conocen por acá, ¿no? Y allá, Titinki y Xiwitl, fuegos. Y entonces se dice que ellos debían defender los manantiales y a veces
tenían que pelear, luchar contra otros parecidos que querían, no sé si apropiarse del agua, y ya no recuerdo si decía exactamente el texto, pero dicen que ellos defendían los manantiales sobre todo, y a veces podían morir o también podían llegar cansadísimos a sus casas. ¿Qué es lo que se entiende aquí? Que son personas como que se transformaban, que eran nahuales, pero que nacían ya con un cierto don, o sea, con un cierto nahual. En este caso, también ese nahual muy relativo como al fuego, porque el nahual no solo debería ser un animal, algunos dicen que también pueden ser el nahual o otra cosa de la naturaleza, el rayo, por ejemplo. Pero a mí me gustó mucho ese relato de Zongolica porque me acercó un poco a esto de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli también dice en los textos que cuando llega aquí con su gente y otros sacerdotes consultan a Tlaloc, y si no es que es él mismo, un sacerdote de Tlaloc. Bueno, no parece ser exactamente él, porque el sacerdote que dice que cae al agua y habla con Tlaloc le dice: ya ha llegado aquí mi hijo Huitzilopochtli, aquí gobernaremos. Eso es interesante, tiene que ver con el agua. Además, Opochtli, en el mito también, es el que inventa muchos instrumentos, armas, instrumentos para pescar. Opochtli. Ya vamos entendiendo que el colibrí, Huitzilopochtli, no es su nombre, sino es su nahual. Claro, ya lo identificaban así. Eso parece muy importante, muy interesante, ¿verdad? Que en los textos diga que el colibrí era su nahual, no era entonces su nombre. Y no sabemos exactamente si también Opochtli no era exactamente su nombre, o sí era su nombre, pero es Opochtli lo más completo, ¿verdad? Y eso en los textos dice que se le considera inventor de instrumentos, de como armas así, para los pescadores. Y los aztecas, sobre todo, cuando salen de Aztlán, se dice que eran pescadores, que eran buenos pescadores, que estaban esclavizados y que querían ser libres, y empiezan a caminar hacia este valle. No sabemos exactamente dónde esté Aztlán. Algunos dicen que sí, ya se encontró. Algunos dicen que no. Bueno, debemos trabajar un poco también eso. Eso es lo que podemos platicar de Huitzilopochtli. Pues estamos aquí en el Bunco Xochimilco, en el barrio de Moyotepec, y tenemos apoyo de IBI México. Y estamos los domingos de 4 a 6 de la tarde. Las personas, los que quieran conocer este espacio o quieren venir aquí a una clase presencial, estamos aquí de 4 a 6 de la tarde. También los esperamos, los esperaríamos pues con mucho gusto también, ¿sí? Para conocernos así de manera presencial, ¿sí? Aunque también agradecemos a la gente que sigue este canal, ¿sí? Y agradecemos que nos escriban, que pregunten y demás. Seguiremos platicando de Huitzilopochtli, mostraríamos algunas imágenes de códices y platicaríamos un poco más.